Buenas a todos. El motivo de este video es exponer el problema número 2 del grupo número 4, que es el siguiente. Sea I la integral de 0 a 1 de e a la menos 3x menos 1 entre x de x. Aproxime el valor de la integral y usando el menor número de términos que garanticen un error menor que 0,001. Para la resolución de este ejercicio se va a dividir en diferentes pasos. El paso número 1. Buscar alguna similitud con alguna función de Taylor. Al lado izquierdo tenemos la integral de 0 a 1 de e a la menos 3x menos 1 entre x de x. Y al lado derecho tenemos la tabla de Taylor con algunas de sus funciones. Entre la integral y la tabla podemos observar que existe una similitud que es Euler, que es la suma de n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial por x a la n. Ya que encontramos esa similitud, vamos a pasar al paso número 2, que es construir la serie de Taylor. Vamos a agarrar como hipótesis e a la x, que es igual a 1 más x al cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial más, y así sucesivamente para obtener la suma de n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Al exponente x lo vamos a multiplicar por un menos 3. Por ende, va a cambiar toda la serie. Vamos a tener que e a la menos 3x va a ser igual a 1 más menos 3x más 9x al cuadrado entre 2 factorial más menos 27x al cubo entre 3 factorial más, y así sucesivamente para obtener la suma de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 3x a la n entre n factorial. Posteriormente vamos a restarle un 1 para obtener e a la menos 3x menos 1 va a ser igual menos 3x más 9x al cuadrado entre 2 factorial más menos 27x al cubo entre 3 factorial más, y así sucesivamente para obtener la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3x a la n entre n factorial. Posteriormente vamos a dividirlo por una x que obtenemos. E a la menos 3x menos 1 entre x va a ser igual menos 3 más 9x entre 2 factorial más menos 27x al cuadrado entre 3 factorial más, y así sucesivamente para obtener la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n menos 1, todo eso dividido entre n factorial. Paso número 3. Reescribir la integral. Entonces, tenemos lo siguiente. La integral de 0 a 1 de e a la menos 3x menos 1 entre x de x va a ser igual a la integral de 0 a 1 de ¿quién? De lo que habíamos ya construido, que es la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n menos 1 entre n factorial de x. Para el siguiente paso vamos a intercambiar las posiciones de la suma con la integral para obtener la suma
de n igual a 1 hasta infinito de la integral de 0 a 1 de menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n menos 1 entre n factorial de x. Posteriormente, vamos a sacar de la integral todo lo que no dependa de x para obtener la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por la integral de 0 a 1 de x a la n menos 1 de x. Para este paso vamos a resolver la integral, que será la suma de n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por, como es una integral definida, también hay que evaluarla con barro. Entonces vamos a obtener como resultado aplicar la integral x a la n entre n evaluado de 1 a 0. Entonces, aplicando el teorema de Barrow, hay que evaluarlo a 1 y después restarle evaluado a 0. Entonces tenemos que la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por 1 entre n menos 0, que son los resultados al evaluarlo en 1 y en 0. Posteriormente, al hacer la resta y la multiplicación, podemos concluir que la suma de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por n. En conclusión, la integral de 0 a 1 de e a la menos 3x menos 1 entre x de x va a ser igual a la suma de n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por n. Seguimos con el paso número 4, que es comprobar si la serie converge. Entonces vamos a tomar b sub n como 3 a la n entre n factorial por n. Para este paso se va a utilizar el teorema del criterio de las series alternadas, o como sus siglas, CSA. Para aplicar este teorema se debe cumplir las siguientes condiciones. 1. El límite cuando n tienda a infinito de 3 a la n entre n factorial por n sea igual a 0. Y que la serie de su n, que va a ser igual a 3 a la n entre n factorial por n, sea decreciente. Vamos a comprobar el número 1, que su límite es igual a 0. Es verdadero, pues por teorema de dominancia tenemos que 3 a la n domina a n factorial en el infinito, o para un n suficientemente grande se le va a aplicar el teorema para acotación no directa. Ya que tenemos la primera verdadera, vamos a comprobar la segunda, que si su serie es decreciente. Para eso vamos a usar la definición de decreciente, que es b sub n más 1 sea menor a b sub n. Entonces sí y solamente sí, 3 a la n más 1 entre n más 1 factorial por n más 1 tiene que ser menor que 3 a la n entre n factorial por n. Sí y solamente sí, vamos a pasar lo que tenemos al lado derecho de la desigualdad a dividir al lado izquierdo para obtener 3 a la n más 1 entre n más 1 factorial por n más 1
va a estar dividido entre 3 a la n entre n factorial por n, y todo ese resultado tiene que ser menor a 1. Al aplicar el factorial, vamos a obtener que n más 1 por n factorial por n más 1. Aplicando esa multiplicación, tenemos como resultado 3 a la n más 1 entre n más 1 al cuadrado por n factorial dividido entre 3 a la n entre n factorial por n. Todo eso tiene que ser menor a 1. Aquí lo que vamos a realizar son extremos por extremos y medios por medios, y aplicando también las propiedades de los exponentes. Tenemos que 3 a la n por 3 por n factorial por n va a estar dividido entre 3 a la n por n factorial por n más 1 al cuadrado, todo eso menor a 1. Empezando a cancelar términos, podemos concluir que 3 por n entre n más 1 al cuadrado tiene que ser menor a 1, siempre respetando los sí solo sí. A continuación vamos a pasar el n más 1 al cuadrado a multiplicar al otro lado de la desigualdad para obtener 3 por n menor que n más 1 al cuadrado. Al aplicar la cuadrática y despejar el lado izquierdo de la desigualdad, vamos a obtener que 0 tiene que ser menor a n al cuadrado menos n más 1. A lo que es verdadero, pues, si tomamos de la función cuadrática el a que vale 1, va a ser mayor a 0. Y aplicando el discriminante vamos a obtener que menos 3 es menor a 0. Como cumple las condiciones, tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de s menos s sub n, que va a ser la suma menos su suma parcial, va a ser igual al valor absoluto de r sub n, que ese resultado tiene que ser menor a b sub n más 1 y a su vez menor a 0,001. Es decir, que 3 entre n más 1 al cuadrado por n factorial tiene que ser menor a 0,001. Ahora vamos por el paso número 5. Se realiza la tabla de valores para averiguar su enésimo término. Empezamos a comprobar cuando n vale 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 11, y podemos concluir que el 11 es el que cumple la condición. Se encontró que se necesita 11 términos en la suma, por lo tanto se obtiene que la serie de 0 a 1 de e a la menos 3x menos 1 entre x de x va a ser una aproximación a la suma de n igual a 1 hasta 11 de menos 1 a la n por 3 a la n entre n factorial por n va a ser una aproximación a menos 1,6889. Y aquí concluimos el ejercicio.